Hola, ¿qué tal? Apreciadas personas estudiantes, sean todos bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Investigación a los medios de comunicación tradicionales y digitales. Por aquí les saludo nuevamente, profesor César Augusto Díaz. Encantado de estar con ustedes en esta unidad curricular que nos permite que, más allá de dar un paseo histórico, social, cultural y obviamente comunicacional por los medios como radio, televisión y prensa, y también tocamos el internet o la internet y las redes sociales, nos permite entender la complejidad de estos medios de comunicación, de cómo ellos se han adaptado a la tecnología, cómo no han sido desplazados. Quizás muchas personas se adaptan a nuevos medios, ya no en televisión pues, en abierta o por cable, sino se dedican a ver la televisión por streaming, pues televisión, se hacen los mismos procedimientos, los mismos pasos que para la televisión convencional. Entonces, es importante tener eso en cuenta, que a pesar del medio de comunicación puede verse distinto o puede verse, tratarse de otra manera muy distinto, quizás el medio o su objetivo, o sí, su objetivo es el mismo, que es informar, entretener, educar, dependientemente del medio. Lo hemos visto, si hablamos de retrospectiva, hablamos, por ejemplo, del periódico, que ha sido el medio de que aquí en Venezuela, por la situación económica, política, se ha visto de que los medios impresos han disminuido y ahora están en plataformas digitales, pero en el caso de Cúcuta hacia allá, por la hermana República de Colombia, se siente más el papel como tal de los periódicos y de palpar, de tener en las manos un periódico como tal para poder leer la prensa. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Más allá del contexto histórico, político, social, cultural y evolutivo, los medios de comunicación, hay que entender su estructura. Y me atrevo a decir algo científico que podemos analizar aquí a continuación con la estructura morfológica de Kaiser, que nos permite entender por qué los medios están contextualizados de esa manera y entender, obviamente, de manera morfológica su funcionamiento. Para Wolfgang Kaiser, destacado filólogo, que es decir, experto en el estudio de lenguas y teórico literario alemán, el análisis morfológico, también integrado dentro de lo que denomina el análisis estilístico, o sea, la estética, la forma de los medios de comunicación, sobre todo los impresos, no se limita al estudio gramatical de las palabras, es decir, que va más allá, porque una herramienta fundamental para comprender la estructura interna y la forma de la obra de la literatura como un todo orgánico. Es decir, no nos quedamos solamente con el mensaje, sino cómo va estructurado ese medio de comunicación, donde está plasmado el mensaje, lo que nos va a permitir y entender la preponderancia, la cosmovisión del lector a través de una lectura, obviamente a través del mensaje que esté leyendo, que esté palpando en esa medio de comunicación, sobre todo en la época, al principio del siglo XX, cuando la comunicación por excelencia era la televisión, la prensa escrita, y por ende era lo que es la radio, cuando comienza la radio, pero sobre todo hace énfasis en la prensa escrita y también obviamente en los libros que están en esa época como tal. En su célebre obra, Wolfgang Kaiser, y les explico porque hay otros Kaiser que son distintos pero analizan el mismo patrón. En su célebre obra Interpretación y Análisis de la Obra Literaria, que es Interpretación y Análisis de la Obra Literaria, ese es el nombre de Wolfgang Kaiser, este autor propone un enfoque íntimamente. Esto significa que la obra debe ser explicada y entendida por sí misma, de su propia estructura, y no a través de la biografía del autor o del contexto histórico, rompiendo con el positivismo decimonónico. Es decir, que la persona puede entender lo que dice, tengo un librito aquí, por ejemplo, que puede entender este libro, sus mensajes, que la persona se apropie ese conocimiento, que sea autónoma en aprender lo que está leyendo, que tenga su capacidad de análisis crítico,
eh, que le permita entender qué dijo el autor, y si tiene preguntas, que él mismo se las formule, que él mismo cree ese interrogante y que le ayude a eh, buscar la verdad que él quiere, el mensaje que él quiere, la direccionalidad de ese mensaje. Y no que a través del autor te diga qué es lo que tú vas a leer, cómo lo vas a leer, cuándo lo vas a leer, y qué vas a entender esa lectura, cuando no da chance, no da permiso, para que las personas puedan entender ese mensaje como tal. O sea, no hay una autonomía de la persona. Si nos vamos al aspecto más social, educativo, por ejemplo, lo que dice Paulo Freire con la teoría de la liberación, es cuando la persona se empodera de una serie de conocimientos, se empodera de una serie de elementos teóricos para su formación, para su enriquecimiento y sobre todo para su crecimiento personal y obviamente profesional. Básicamente, Kaiser o Wolfgang Kaiser fue participante, protagonista de la corriente filosófica del siglo XIX, que estableció que el único conocimiento válido es el conocimiento científico derivado de la observación empírica y el método científico. Es decir, le da luces a las personas para que lean, para que entiendan, para que analicen, para que interpreten todo lo que está inmerso en los medios de comunicación. Esto lo dijo hace más de 100 años. Todavía eso, y hoy por hoy, en pleno proceso, pongan atención con esto, en pleno proceso de la era de la hiperconectividad, todavía se mantiene. Sin embargo, la hiperconectividad nos ha hecho de que nos limitemos, nos quedemos solamente con superficial, con los algoritmos, con los reels de 5 segundos, y creemos que con eso tenemos suficiente y nos damos eh, pie para nosotros mismos hacer un proceso de investigación, de análisis crítico, de empoderamiento a la lectura y disfrutar la lectura, disfrutar una película, disfrutar de una obra de teatro, disfrutar de una buena película, de una televisión, de un libro o de una noticia, porque nos conformamos con eso pequeño, con eso corto, con eso eh, que puede ser interesante, pero como diría Sigmund Bauman, en el año 2007, si mal no recuerdo, es la sociedad líquida, o sea, la sociedad que se diluye, es un conocimiento que se viene rápido, lo que se ve a través de las redes sociales, que hoy por hoy, a los 3 4 días, ya no es tendencia, no es viral, porque queremos solamente la inmediatez. Y cuando mencionamos inmamente, describe algo que es inherente a un ser o que permanece de forma inseparable de su esencia, sin provenir de una fuente externa. ¿Okay? Esto lo dijo Wolfgang Kaiser, quien prácticamente sienta las bases de lo que es la estructura morfológica de los medios de comunicación. Él más adelante ahonda en lo siguiente, el concepto de forma y morfología según Kaiser, quien en la obra literaria quien por eso tiene que la obra literaria es una estructura donde la forma y el contenido son indisolubles. El análisis morfológico se centra en los siguientes pilares, lo cual Kaiser menciona que son tres. El primero, que es la obra como organismo, aislamiento de elementos constitutivos y la interpretación sintética. El primero de ellos, presta atención, es que considera el texto literario como una unidad viviente donde cada parte, entre paréntesis, el léxico, la sintaxis, el ritmo, los personajes y el espacio, cumple una función específica para sostenerse en conjunto. Es decir, nada está separado, al contrario, guardan mucha relación y por lo tanto permiten enriquecer el mensaje. Y eso es importante mantenerlo siempre, ¿ok? No es nada descabellado, no es nada fuera de lo común, algo traído los cabellos, lo que plantea que es lo que guarda relación. Nadie va a escribir un libro por leerlo o un libro sin un mensaje claro, a menos que esté escrito en un idioma que no manejemos, que obviamente no hablemos ese idioma y no lo vamos a entender, pero para en ese mismo idioma, en ese mismo código, si está todo organizado. Y es lo que hemos venido repitiendo, que es importante la lectura porque nos ayuda a mantener un léxico. Al momento de escribir, enriquece nuestro vocabulario con palabras, obviamente, que nos ayudan a desempeñarnos, sobre todo en la rama de la comunicación social, donde no podemos repetir, escribir siempre lo mismo, repetir las palabras a cada momento de nuestra lectura, de nuestra reacción, y por ende, eso es muy perjudicial para nuestra profesión porque sin querer,
nosotros o un perito se va a comenzar a apartar de los demás porque no tiene ese léxico, no carece ese conocimiento y de verdad que eso puede repercute obviamente en su performance profesional. El aislamiento constitutivo, que es el segundo concepto que establece aquí Kaiser, y consiste en descomponer la obra en sus estratos o elementos formales mínimos para observar cómo están construidos y cómo se relacionan entre sí. Es decir, separamos todo el texto como tal, pero observamos esa relación íntima que existe y nos permite mantener ese hilo conductor, esa historia como tal, para entender el concepto, para entender lo que el autor quiere decir. Y esto también pasa en las noticias, eso pasa en la vida diaria en los medios de comunicación social. La interpretación sintética es el análisis morfológico, pues el análisis morfológico no es meramente descriptivo estadístico. No basta con contar adjetivos o clasificar metáforas. El fin último es descubrir el principio organizado, la fuerza formativa que dota de sentido y esa a toda la obra, es decir, disfrutar de la obra, empoderarse desde el principio a fin, qué es lo que dice el autor, cómo detalla esa obra, cuál es su narrativa. Y por ejemplo, si usted lee un libro que de verdad lo disfrutan, lo gozaron leyendo, o sea, se hizo un buen trabajo por parte del escritor como tal y también de la editora que hizo lo posible para llevar a cabo esa publicación. No son letras vacías, no son letras muertas, al contrario, es una letra que, como dice, que dice la fuerza formativa, que da el sentido, da la pertenencia, da la vida a esa lectura y por ende nos da vida a nosotros. Y es que para Wolfgang Kaiser, el análisis morfológico es la indagación técnica rigurosa y objetiva de las estructuras de la lengua y de las formas literarias orientadas a revelar la unidad estética y el alma secreta de la obra de arte verbal. Es decir, no solamente hablar por hablar, no solamente escribir por escribir, no solamente leer por leer, al contrario. Hay muchas personas que se consideran intelectuales y cuando tú lo escuchas hablando no dicen nada, un lenguaje vacío. Hay personas que leen algo y hay personas que ven, detallan una película o una obra de arte y no es tanto estos elementos como la obra como organismo, el aislamiento de los elementos constitutivos ni la interpretación sintética, porque carece todo esto y por ende el mensaje, la belleza no se realza como tal del mensaje y eso produce nuevos críticos y también desconcierta a las personas en seguir leyendo eso. Como también puede pasar que el material sea muy interesante, la lectura, el libro, el mensaje como tal puede ser muy interesante, sí, interesante, pero el emisor o el autor no logra amalgamar, no logra capitalizar ese mensaje, ese hecho, y termina perdiéndose. Esto va a ser porque quizás no empleó normas adecuadas, no se empoderó de este conocimiento y no logró transmitir el mensaje o equivocó su manera de transmitir el mensaje y las personas obvian ese detalle como tal de lo que quiso hacer y es importante mantener eso siempre. Muy bien, hablamos ahora de el método morfológico de Jack Kaiser, hablamos de Wolfgang Kaiser, alemán, pero en esta oportunidad hablamos de Jack Kaiser. El método morfológico de Jack Kaiser permite traducir elementos visuales de diseño, márgenes, tipografía, fotos, centímetros cuadrados, en datos estadísticos objetivos para demostrar de manera rigurosa la línea editorial, el sesgo informativo o las intenciones comunicativas de cualquier medio impreso. Es decir, este investigador ya que se va a lo técnico, a lo práctico, a cómo ejecutar esta obra, por qué va esta grabación, por qué este tipo de letras, por qué este mensaje, que coloca este libro, de ejemplo, por qué se escribe así, con qué objetivo, cuál es lo de su editorial, a qué mensaje vamos a llegar, por qué este libro se escribe distinto a otros o distinto a través de su presentación como tal, ¿ok? O si un seriado, como estos seriados un seriado que se le hace más de 15 años por el Ministerio de Comunicación e Información, el antiguo MINSI, como es un seriado de trabajos que salieron, libros de bolsillo que es muy interesante, que hablan sobre diversos temas en Venezuela. Entonces,
ya que se va a la parte operativa que hoy por hoy, que este francés a principios del siglo XX ideó y que hoy por hoy se mantiene en los medios tradicionales, pero también y a su vez en los medios digitales. Coincidencia, casualidad, pero es así que traen los medios de comunicación independientemente del país donde estemos, independientemente de la época. Quizás sobrepesa el aspecto tecnológico, la capacidad operativa, sí, pero los medios de comunicación se adaptan a su realidad, a su contexto y es por eso que deben de trabajar de esa manera. Analizamos lo que dice Jack Kaiser y es el esquema del análisis morfológico del periódico. Él hace un análisis de los distintos medios de comunicación, pero como el periódico es el medio más longevo en esa época, por todos los medios como tal, pero en esa época, a finales de los años 19, de la década del siglo XIX, principio del siglo XX, lo tomo como referencia porque lo que se habló en esa época se está obviamente tratando y abordando en pleno 2026. Veamos lo siguiente. A mediados del siglo XX, Jacques se desarrolló una metodología científica y cuantitativa para la Escuela Francesa de Periodismo. Su objetivo era estudiar la anatomía, la forma exterior, la estructura visual y la disposición de un diario para comprender cómo el diseño influye en la psicología del lector y qué intenciones ideológicas o comerciales se ocultan tras la maquetación. Maquetación que es obviamente el diseño previo de cómo va a ir estructurado el periódico como tal para su posterior edición, para su posterior impresión como tal. Se cree que el esquema estructural y metodológico propuesto ya que dice su obra clásica, el periódico, dos puntos. Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada. Es decir, cómo puede sentir, y debo decirlo así de esta manera, siente las bases para el diseño de los periódicos como tal, para la diagramación, para el diseño, para la fotografía, para cómo van las notas, para cómo van incluso la publicidad. Es decir, de que un diseñador en estos momentos trae con InDesign, CorelDRAW, Photoshop, eh, digo yo, los software para diseño gráfico, eh, no viene ahorita, sino mucho antes, como tal. La maqueta, la premaqueta, la fotomecánica, que así se trabaja, por ejemplo, en el diario del siglo cuando hice mis pasantías por allá en el lejano año 2010. Entonces se trabaja bajo esa metodología como tal. Y así tiene años trabajando ese periódico como tal, pero tiene años editándose con software digitales, con diseñadores gráficos como tal. Por eso es que si yo manejo Canva, por eso yo manejo CapCut, debo conocer las herramientas básicas, los elementos básicos para poder hacer un trabajo de calidad y no ser tan experimental. Que no estoy diciendo que sea negativo, no, por el contrario, pero sí hay que tener cierto respeto por la imagen, cierto respeto, mucho respeto, mejor dicho, por la estética, por la imagen de lo que queramos hacer y no ser extravagantes, estrafalarios, que eso sea antiético y rompa con los moldes ya establecidos. No por algo anacrónico, no por algo anticuado, sino por el respeto visual, porque queremos vender un producto como tal. Y esto forma parte de la formación académica dentro de la Escuela de Comunicación de la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde bueno, hay estudiantes que a través de Comunicación Visual 1, Comunicación Visual 2, estamos en curriculares, Comunicación Visual tanto la 1 como la 2, hacen un logo, hacen un diseño, hacen un flyer y eso es importante porque demuestra la capacidad de creatividad, pero con un análisis semiótico o semiológico, un análisis discursivo desde el punto de vista periodístico de qué es lo que se quiere hacer y con qué. No es un trabajo que pierda esencia, que pierda elegancia, al contrario, hay que mantener esa esencia, esa elegancia, porque es un medio de comunicación y sobre todo los lectores, usuarios, merecen respeto por el producto que nosotros vamos a ofrecer. Disculpe si me extiendo un poquito los temas que verdad que son muy apasionantes. Entonces, tenemos personalidad e identidad del periódico. El registro de identificación, nombre del periódico, subtítulos, lemas que lo acompañan, lugar de edición, administración, periodicidad, diario, seminario, comienzo de nuevo. Nombre del periódico y subtítulos o lemas que lo acompañan, eso lo tenemos. Eso está claro. Ningún periódico es anónimo porque primero principal, las leyes venezolanas tienen prohibido lo que es el anonimato y en todo el mundo está pasando eso, o sucede eso.
El lugar de edición, administración, periodicidad, diario, semanario, momento de aparición, que si es matutino vespertino. Aquí los periódicos como Noti Tarde, Meridiano, El Mundo salían al mediodía, 100 años. Zona principal de difusión, si es local, nacional e internacional. El tiraje, que 9 ejemplares impresos y precio de venta. El formato físico, si es sábado, tabloide y 9 páginas por columna. ¿Okay? Aquí tengo la página 6. Este material está en la plataforma para que ustedes lo lean también. Expediente de identidad, la estructura interna, estructura jurídica y financiera, que son los propietarios, su grupo editorial y las acciones. Si es un conglomerado de accionistas que tienen, son los dueños de los periódicos. Condiciones de impresión y distribución, o sea, quién imprime, quién distribuye, si tiene empresas. Por ejemplo, hay periódicos que contratan empresas para hacer el transporte del periódico. Por ejemplo, Grupo Vizcarrondo del diario Nacional, si mal no recuerdo, o el diario Meridiano, que tiene su base, pero creo que en Villa de Cura, que tiene su base de operación, y ellos, por ejemplo, a Puerto Ayacucho mandan el periódico en avión de la Fuerza Aérea Venezolana. Se recuerdo que una historia que ellos sacando ediciones, uno para la provincia que se comenzó a imprimir el periódico a las 5 de la tarde, y el de Caracas, que era, y dos portadas distintas, en su mayoría de los casos, dos portadas distintas como tal. Porque hay que mandarlo tanto a Maracaibo, a los Andes y al estado Zulia como tal. Y estos camiones que transportan estos periódicos, que eran camiones 350, camión cada 350, se recorrían siempre de madrugada como tal. Y tenemos la organización de la redacción y la línea política, ideológica manifiesta, es decir, su equipo de redactores, su línea editorial, todo eso está bien pensado y todo eso, para eso fueron creados los medios de comunicación. El sistema de valoración, la fórmula de Kaiser, que es el aporte más famoso de Kaiser, es demostrar que el valor de una noticia no solo depende de lo que dice, sino de dónde y cómo está colocada. Para medir qué importancia le da el periódico a un hecho, diseñó variables de valorización. Es decir, no se coloca nada a libre albedrío, sino todo está muy bien pensado para ello. Ubicación especial, la ley de la mirada, la primera página, que es la portada, tiene un valor prioritario absoluto dentro de cualquier página. Las secciones superiores e izquierdas tienen un mayor impacto visual que las inferiores y derechas. Tipografía ancha de columna, una noticia maquetada a 4 columnas y con letras negritas de gran puntaje tiene una valorización significativamente más alta que una nota de una sola columna en tipografía estándar. Se llama obviamente más la atención. Y la permanencia o continuidad de valor si el periódico le da seguimiento a una noticia durante varios días consecutivos, otorgándole un estatus de alta relevancia a la agenda pública. Es decir, en este momento, hoy, 17 de la mañana, cuando estoy grabando este video, de 25 de junio, sabemos lo que pasó el día de ayer con los terremotos aquí en Venezuela y cómo los medios de comunicación le van a dar, independiente de lo que sea, incluso viendo las redes sociales, mejor dicho, le van a dar el seguimiento a la preponderancia debido al impacto del hecho como tal, del hecho noticioso como tal. ¿Ok? Esto es como un ejemplo como tal. Entonces tenemos, hablamos de el sistema de valorización. Ya para ir cerrando, ¿cuál es la finalidad del método morfológico de Jack Kaiser? Que el método morfológico, este método morfológico permite traducir elementos visuales y diseño, imágenes, tipografías, fotos, centímetros cuadrados en datos estadísticos, objetivos para demostrar de manera rigurosa la línea editorial, el sesgo informativo o las intenciones comunicativas de cualquier medio impreso. Aplicar la metodología de Jack Kaiser, pendiente con esto, al ecosistema mediático actual es un ejercicio más fascinante de la comunicación social y la teoría de medios contemporáneos. Adaptar el análisis de la prensa impresa al entorno digital requiere una evolución de los conceptos. Lo que antes medíamos en centímetros cuadrados o columnas, hoy lo analizamos a través de píxeles, scroll vertical, algoritmo de recomendación y arquitectura web. Es decir, se adapta o hay ese cambio, pero el fin es el mismo como tal. Entonces, para que vean que nada está hecho a libre albedrío, nada está hecho al azar y cómo se adapta a la realidad actualmente ahorita. Modificaciones en el expediente de la identidad, la naturaleza misma de la propiedad y difusión han cambiado radicalmente. Que dice se va a 3 elementos, o mejor dicho, basado en que se agrupan estos 3 elementos: el territorio de difusión, la periodicidad y el soporte. El primero, territorio de difusión, es el medio tradicional. En el medio tradicional está limitado por la logística, difusión local, nacional e internacional.
En el medio digital la difusión es ubicada y global por efecto, aunque fragmentada por el idioma y posicionamiento SEO. ¿Ok? La periodicidad, el medio tradicional es estático, ciclos de 24 horas, matutino vespertino, y medio digital es líquido y continuo, lo que habla de Simon Bauman. Su morfología cambia minuto a minuto, es un flujo de actualización constante, que son los breaking news. El soporte, pasando de papel, formato de tabloide con un número de fijos de página al diseño responsivo, es decir, la morfología se adapta dinámicamente si el lector usa un smartphone, una tablet o una computadora. Disculpa, mi mal inglés. ¿Okay? Pero pasamos de leer a hacer este movimiento con el dedo en nuestra pantalla. ¿Okay? El sistema de valoración, ¿cómo se ve la importancia hoy? Ya que se explicaba que el valor de una noticia dependía de su ubicación física. Hoy, las leyes de la mirada, entre comillas, han sido situadas por la ley de la interfaz y la analítica web. En el medio tradicional, para el medio tradicional, la geometría de la página. Es decir, la relevancia está determinada por la ley de la mirada y fijeza, como por ejemplo la portada, el cuadrante superior izquierdo y la permanencia. Les explico. La portada es el escape, es el escaparate principal. El cuadrante superior izquierdo, o lean la portada de un periódico como tal. Por ejemplo, aquí coloqué Diario Sport, un periódico de Colombia, en Diario Marca, en esta presentación y se darán cuenta de lo que estoy hablando. El cuadrante superior izquierdo es la zona noble de la página, donde empieza la lectura occidental y la permanencia de la noticia se queda en ese lugar durante todo el día. ¿Ok? Entonces, el sistema de valoración para los medios tradicionales. Pero para los medios digitales, el espacio antes de, above the fold, antes del scroll, es el equivalente digital a la parte superior de la portada. Lo que se ve inmediatamente al cargar la página sin deslizar el dedo tiene el máximo valor. Ubicación de menú de navegación, las pestañas principales, que es el home, política, economía, otorgan el peso estructural. Es decir, ¿qué voy a leer? ¿De qué consta ese menú? ¿Cuál es su carrusel de noticias? ¿Cómo está su contenido? El menú como tal. La home frente a las redes sociales, hoy en día la portada de un medio digital ya no es el único punto de entrada. La morfología del contenido se altera, es decir, se convierte en un post, un tweet o un video vertical para adaptarse a la morfología de plataformas externas como Instagram, TikTok y X, por ejemplo. Es decir, estos medios tienen ese vínculo para que la persona vaya a las redes sociales si no quiere permanecer en la página web. Y la valorización automatizada, el orden de noticias ya no solo lo decide el jefe de redacción. A menudo lo decide un algoritmo basado en las notas más leídas, más compartidas o en los intereses previos de usuarios registrados mediante los cookies. ¿Okay? Ya finalizamos que la calificación de la materia, morfología interna, aquí yo coloco tres imágenes, una de una persona de una tablet, la que está a su mano izquierda en el centro, un periódico como era en los años 50 en Venezuela, y en tercero una entrevista del portal de la multiplataforma leguana.tv, donde está, por ejemplo, la conocida y muy querida periodista, se me ve el nombre de esta periodista, Esther Chiaro entrevistando a un empresario, y como esa entrevista que está ahí, está dentro de la página, hay una imagen de la entrevista que si tú le das clic te lleva ahí mismo, sin salirte de ahí, está el enlace de YouTube y te lleva a la entrevista. Pero si quieres hablar en más en esta entrevista o en otra entrevista, al hacer clic en ir al sitio web de YouTube, te traslada inmediatamente a esa plataforma y ves todo lo que tiene el caso de la iguana en YouTube. Entonces, en los medios tradicionales las sesiones eran compartidas eran comportamientos estancos, es decir, cultura, uso de deportes, separados por página o por cuerpo. Hoy los medios digitales permiten la transversalidad, lo que estaba comentando hace momento. Una misma pieza informativa puede pertenecer morfológicamente a deportes, economías y tendencias. Al mismo tiempo, gracias al uso de metadatos y etiquetas, además han surgido una nueva categoría de materias ausentes en la área de case, la participación del lector, sección de comentarios, encuestas interactivas en vivo, encuestas interactivas en vivo, ok, cuidado con esto, y botones de compartición para compartir ese contenido de social media como tal, que altera físicamente la estructura de la página web y para algunas personas puede producir cierta distracción de todos esos elementos que están ahí inmersos. Si es perfectamente posible y necesario hacer esta comparación
Mientras que la morfología tradicional de Jack Kaiser estudia una estructura fija, bidimensional infinita, la morfología digital actual estudia una estructura móvil, multimediática, hipertextual e infinita. Ambas, sin embargo, comparten el mismo fin analítico, descubrir cómo la forma del medio condiciona el mensaje y dirige la atención de la sociedad. Bien, esta ha sido toda la clase. Espero que les haya gustado, que haya sido de gran interés para todos ustedes. Por aquí les habló el profesor César Augusto Díaz y nos vemos en una oportunidad aquí en esta plataforma, si así Dios lo permite. Se les quiere.